Hola, bienvenido a esta presentación de la Cátedra de Prostodoncia 2B. En este momento que comenzamos el curso de manera virtual. Este curso preclínico está previsto realizarlo en 3 o 4 semanas, ofreciendo ayuda en la introducción a la prótesis clínica. La bibliografía general se encuentra incluida en archivo adjunto a esta presentación. Comenzamos con conceptos ya aprendidos en asignaturas anteriores y nuevos conocimientos específicos de la prótesis completa, correspondiente a la unidad 1, bolillas 1 y 2 del programa. Prótesis en general es el devolver una pérdida que se ha producido en un órgano o en una parte de un órgano por una preparación artificial. Específicamente en odontología, a la prótesis la llamamos prostodoncia o prótesis dental, que devuelve funciones de estética, fonética, es el esquema corporal, devolviendo la salud física y psíquica al individuo que ha perdido los elementos dentarios. Por eso la prostodoncia es una rama de la odontología que se dedica a restaurar y mantener las funciones bucales, el bienestar, el aspecto estético, la salud general del paciente, mediante el reemplazo de los dientes faltantes y sus tejidos contiguos por sustitutos artificiales. La prótesis dental o prostodoncia estudia las consecuencias de la edentación, o sea, de la pérdida de los elementos dentarios, y también de las estructuras adyacentes a los mismos. Hay muchas clasificaciones de prótesis dental. Tenemos una que nos habla de que la prótesis dental puede ser fija o removible. Fija, que no puede ser retirada de la boca sin la ayuda de un profesional, y removible, que la puede retirar y volver a colocar el mismo usuario, el paciente. Dentro de las prótesis removibles, de acuerdo al terreno que va a ocupar, podemos dividir a las prótesis en totales o completas y en parciales. Las totales reemplazan todos los elementos perdidos y las estructuras adyacentes y estará soportada exclusivamente por la mucosa, mientras que las parciales reemplazan uno o más dientes faltantes y el soporte será de la mucosa y de los dientes que todavía conserva el paciente, teniendo en cuenta que si predomina el soporte dentario será dento-mucosoportado, y si predomina el soporte mucoso será muco-dentosoportada. Distintos sinónimos podemos encontrar de prostodoncia en la literatura, o sea, en la bibliografía que ustedes van a consultar. Los debemos conocer. Algunos denominan prótesis completa, otros prostodoncia total, y el término más reciente es prótesis total removible, que recordemos será la reposición de todos los elementos dentarios perdidos y de las estructuras adyacentes a esos elementos dentarios del maxilar superior e inferior. Ahora vamos a ver lo que denominamos secuelas de la edentación, o sea, las consecuencias de la pérdida de los elementos dentarios. El hueso dentado
presenta, como vemos en la figura superior, en la figura de arriba, una parte destinada a tener a los elementos dentarios, destinada a los dientes, y se denomina apófisis alveolar. Al perder los elementos dentarios, esta apófisis alveolar se va perdiendo al cicatrizar después de la extracción y va a dejar de recibir las fuerzas que recibía a través del periodonto de tracción, que ustedes saben favorece la neoformación de hueso, la aposición de hueso sobre la pérdida de hueso o la reabsorción. En el desdentado va a recibir fuerzas exclusivamente de presión que producen predominio de la reabsorción sobre la neoformación. Esto provoca una nueva modalidad en el hueso tanto maxilar como mandibular que denominamos reborde residual. Después de la extracción vemos cómo va cicatrizando el hueso tanto maxilar como mandibular, haciendo que se aproximen las tablas óseas, que se produzca una neoformación de hueso y lo que denominamos reborde residual, que es el que va a recibir nuestras prótesis completas. La reabsorción del reborde residual, después de las extracciones dentarias, se dice que en el maxilar superior es centrípeta, es decir, que se reducen todos los diámetros a expensas de la tabla externa, mientras que en el maxilar inferior o mandíbula se hace a expensas de la tabla internas, y entonces algunos denominan centrífuga, pero en realidad la involución es en sentido vertical con aumento del diámetro en sentido horizontal. Es así como con el tiempo decimos que el maxilar superior se achica y el maxilar inferior se agranda. En realidad no se agranda, sino que parece más grande por la diferencia de tamaño. Algunos autores consideran de que esta reabsorción del reborde residual se produce por lo que comentamos antes de la tracción y la presión en el hueso, lo que determina que en el maxilar inferior, por debajo del reborde residual, alrededor de la base, encontramos músculos que producen tracción y producirán una aposición ósea y el mantenimiento de esa base del maxilar inferior. Otra de las consecuencias de la edentación son alteraciones faciales. Hay una atrofia estructural, un colapso, una disminución de la tensión de los músculos, colapso de los tejidos de la boca y disminución de las características de la sonrisa. En primer lugar, al perderse los elementos dentarios habrá modificación de la oclusión, como dijimos, modificación de los músculos y también de la función y la estética. Se dificulta la masticación y en la parte estética vamos a ver cómo aparentemente la nariz queda más prominente, lo mismo que el mentón, produciéndose esa facies característica de desdentado que ustedes ven en la figura de la izquierda, y luego con la reposición de los elementos dentarios se vuelve a la normalidad. Es porque se ha perdido el soporte de los músculos peribucales, sobre todo del labio superior y del labio inferior. Otra de las consecuencias es una diferencia
en la conformación del maxilar superior y de la articulación temporomandibular. El proceso de reabsorción y aposición, que se encuentra en equilibrio durante la adultez y durante la conservación de los elementos dentarios, con la pérdida de los elementos dentarios y a la vez con el paso del tiempo, se inclina más hacia la reabsorción. Y desde el punto de vista topográfico se ve sobre todo el cambio en los procesos alveolares y en los cóndilos mandibulares, que al cambiar la masticación produce una disminución de su angulación, un aplanamiento de los cóndilos mandibulares y también esa apariencia de que aumenta la concavidad del gonio. Con la pérdida de los elementos dentarios también cambian la mucosa de la cavidad bucal. Hay atrofia del epitelio superficial, incremento de la queratinización, aumento de las glándulas sebáceas. Hay una disminución de las terminaciones sensitivas, sobre todo teniendo en cuenta que con la pérdida del periodonto se pierde esa sensibilidad fina que daba el periodonto, y una atrofia de las glándulas salivales. Esa atrofia es producida generalmente por la falta de estímulo que es la masticación. Otro tópico, otro tema que tenemos en esta unidad son los reparos anatómicos en prótesis completa. Llamamos reparos anatómicos a los elementos anatómicos que van a servir de asiento a la prótesis y son particularmente los maxilares. Los maxilares formados por huesos cubiertos de mucosas y rodeados de músculos. Le llamamos reparos anatómicos porque son elementos en los cuales tenemos que detenernos y prestar atención para la construcción y la instalación de una prótesis completa. El maxilar superior, desdentado, tiene un aspecto semiovalado, se ve el reborde residual en forma de herradura y una superficie cóncava que es la bóveda palatina. La bóveda palatina ocupa todo el sector entre los rebordes y sobre estos rebordes y la bóveda se encuentra una mucosa que en la zona anterior es más dura y resistente, mientras que en la parte posterior se hace más blanda y depresible. Llegando a la parte posterior del paladar, encontramos una zona denominada podamen, que podemos ver en la figura del medio pintada de rojo. Esta zona del podamen, denominada zona fija e inamovible, es fija porque se encuentra delimitada en el sector anterior por los huesos palatinos que le dan consistencia y fijación, mientras que el límite posterior es cuando comienza el velo del paladar. Allí ya comienza a ser móvil, por eso antes de ese límite es una zona inamovible. Esta zona es muy importante para delimitar nuestra prótesis y darle retención. La superficie ósea del maxilar inferior también es en forma ovalada, pero formada totalmente por el reborde residual, con una prolongación hacia afuera, la línea oblicua externa, y otro reparo anatómico hacia adentro, que es la línea oblicua interna.
Entre las dos se encuentra el trígono retroalveolar. Esa zona posterior del paladar está cubierta por una mucosa que forma un reparo anatómico también importante a tener en cuenta, que es la papila piriforme. La mucosa recubre la mandíbula maxilar inferior, es generalmente firme y resistente, excepto en esta zona posterior, en donde encontramos la papila piriforme, que puede ser más blanda, depresible y a veces móvil. Entre ambos, maxilar superior y maxilar inferior, se encuentra un espacio que es el lugar o volumen que van a ocupar nuestras prótesis. Este espacio lo denominamos espacio protético. En él vamos a ubicar nuestras prótesis y vamos a tener en cuenta que van a ocupar no solamente el espacio de los elementos dentarios perdidos, sino también del hueso y mucosa que ha reducido su tamaño por la pérdida de los elementos dentarios. Otro de los factores de la pérdida de los elementos dentarios son los trastornos biopsicosociales. Sabemos que la boca desempeña una función importante. Los dientes son parte esencial de la apariencia, sentirse seguro. Al perder los elementos dentarios, se perturba esta seguridad. El paciente puede sentirse desanimado, ver una apariencia añosa y ver disminuido sobre todo su esquema corporal, además de disminuidas las funciones de la masticación y de la fonación sobre todo, afectando su calidad de vida. Como dijimos al comienzo de esta charla, la prótesis devuelve función masticatoria, fonética, estética, devuelve el esquema corporal y la salud psíquica y física. Por eso es un agente terapéutico que devuelve muchos aspectos de la salud y del bienestar del paciente. El recobrar los elementos dentarios evita o disminuye los sentimientos de pérdida, de depresión, el aislamiento que provoca el no tener elementos dentarios y no querer quizás sonreír delante de los demás o participar de una fiesta, de una reunión social en donde se come por la dificultad de la masticación. Por lo tanto, la prótesis va a devolver no solamente la función, sino también el sentimiento de juventud, el esquema corporal, la autoestima y a veces vuelve a la vida social que había perdido nuestro paciente. Por lo tanto, no solamente devolvemos un aspecto de estética y función, sino también ayudamos a la salud física y psíquica del paciente. En la construcción e instalación de una prótesis, no solamente deberemos tener en cuenta, como decía el doctor Seiser, reponer lo que falta, sino mantener lo que queda. Y lo que queda es el hueso, el reborde residual y una mucosa, que en primer lugar deberá estar sana y mantenerse sana. Y el hueso, a pesar de la reabsorción que va a ser inevitable, tratar de que sea lo menor posible y en el tiempo se mantenga esa prótesis cumpliendo su función. Para eso
tenemos que cumplir con una serie de requisitos y llevar adelante un protocolo de construcción e instalación de la prótesis en el que cada paso cuenta y es muy importante para el éxito de esa restauración y para permitir al paciente confort y durabilidad en el tiempo de su prótesis. Comenzamos entonces en la construcción de la prótesis en el paso siguiente, que será hacer un buen diagnóstico, un buen pronóstico y un plan de tratamiento. Muchas gracias.